Bien. Bien. Tenemos el siguiente problema que nos dice el enunciado. Crea un gráfico combinado que muestre el monto total de venta. Que muestre el monto total de venta de cada vendedor en forma de columnas y una línea horizontal que muestre el monto mínimo de venta exigido por la empresa. Ese monto es 150,000 soles. Ese es el monto mínimo exigido por la empresa. Aquí tenemos, aquí los totales, estamos observando. Bueno, hay unos que no cumplen. Hay otros que sí. No son muchos registros. Vamos a ver. Además debe contener una línea que muestre el porcentaje alcanzado por cada uno en un eje secundario. Bueno, este problema está interesante. Aquí nosotros tendríamos que utilizar campo calculado, porque nos están diciendo que debemos alcanzar un monto total de ventas de 150,000. Entonces, ya ustedes vieron en el caso de ayer, la clase de ayer, que nosotros a partir de un gráfico dinámico podemos generar la tabla dinámica. Igual, la tabla, generamos el gráfico. Si tenemos esta base de datos, nos vamos a insertar. Vamos aquí a insertar tabla dinámica. Vamos a hoja de cálculo existente. L6, aceptar. Entonces aquí, según el enunciado de este ejercicio 13, ¿cuáles serían los campos que tengo que utilizar y en qué áreas lo debo colocar para generar mi tabla dinámica? A ver quién me dice. Porque si nosotros hacemos esto, vamos a eliminar esto. Desde aquí, porque ahí se crea un gráfico combinado. Si nosotros estando dentro de la base de datos nos vamos a insertar gráfico dinámico, él va a seleccionar toda la base de datos. Hoja de cálculo existente, ya colocamos L6, L6 ahí. Aceptar. Y tenemos, miren que el área donde va a aparecer la tabla dinámica y el área donde va a aparecer el gráfico dinámico. Pero, ¿cuáles son los campos que voy a utilizar y dónde los voy a colocar? A ver, un voluntario que me diga. Según el enunciado, ¿cuáles serían los campos? ¿Dónde lo voy a mover? Vendedor en eje, ¿no? ¿Vendedora? En ejes. En los ejes de la X. ¿Qué más? Valores sería suma de total. Total. Ajá.
Y la otra Perfecto. es mínimo. Bueno, de igual, suma de total creo que 3 veces para entonces cambiarlo a mínimo de total, ¿no? ¿Por qué vas a cambiar Porque eso a mínimo? me pide después que haga una línea horizontal que muestre el monto mínimo de ventas exigido por la empresa. Ujú. Entonces Pero tengo no que es poner el que, total de ventas, ¿no? no, porque ahí lo que quieren ver es, acuérdate que aquí estás plasmando el total de las ventas. Ajá, Entonces ese mínimo va en base a esto, correcto. pero no hay que cambiar la función aquí. Pero tengo que agregar otra columna que sea lo mismo, ¿no? Para entonces colocarle el mínimo. Ah, exacto. Pero ya eso no sería aquí, sino que eso ya tendríamos que utilizar campo calculado. Porque yo lo Ahí hice directo. tendríamos que agregar un campo calculado, Ok. que sería analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Ah, sí. El nombre del campo, vamos a ponerle, bueno, dice aquí el monto mínimo de venta exigido por la empresa. Bueno, le podemos poner el mínimo requerido. Vamos a ponerle mínimo requerido, pues. Mínimo requerido. Vamos a ponerle mayúscula. Min requerido. Vamos a abreviarlo. Y la fórmula sería igual. ¿Cuál es el mínimo requerido? 150,000. ¿No es así? Sí. 150. ¿Qué pasa? Una marca el 1. No me marca el 1. ¿Qué pasó? El teclado que va. Sus ventajas y sus desventajas. 150,000. ¿Ya? Entonces, Yo lo puse así, eso profe, y sería. no me lo aceptó. ¿No te qué? No me lo aceptó. Sí, yo lo puse. Ay, no sé qué hice mal, pero así mismo lo puse y no me lo aceptó. Pero fíjense en algo. Ahí es que estoy viendo algo aquí. Dice que el monto mínimo de venta exigido por la empresa, este monto es 150,000. Y si observamos el total de venta, porque aquí dice que el total de venta de cada vendedor debe ser, el total de venta de cada vendedor es esto, que está aquí. Y aquí dice que la empresa exige como mínimo 150,000. Entonces todos van a cumplir con el mismo, porque aquí no hay 150,000. Aquí hay 1.592.993 y todos están en el millón. ¿Se están dando cuenta? Y ahí todos van a cumplir. Todos van a cumplir. Quiere decir que aquí hay un error en esto. En el monto este. Tiene que ser que aquí es 1.500.000. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para corregir un campo calculado? Nos vamos nuevamente aquí, dentro de la tabla dinámica, nos vamos aquí y campo calculado. A ver. En nombre busque el mínimo requerido. Mínimo requerido. No, en nombre. Pero. En la flechita. A ver. Pero mínimo requerido debe estar acá. Por eso decía que en la flechita al ladito. Si la abre. Aquí tú dices. Mínimo requerido. Entonces aquí
sería 1.500.000. Un cero más. A ver, un cero más. Sí. Aceptar. Y fíjense, cambió y cambió automáticamente aquí, porque esto estaba abajo. No mostraba nada. Entonces, de esta manera nosotros podemos cambiar o modificar un campo calculado. Campo calculado, ya se hizo el cambio, aceptar, verificar. Entonces, aquí tenemos esta parte todavía, no hemos terminado. Esto vamos a ponerle el formato. Pero el problema nos está diciendo crea un gráfico combinado que muestre el monto total de venta de cada, vendedor en forma de columnas. ¿No es así? Y una línea horizontal que muestre el monto mínimo de venta exigido por la empresa, que es 1.500.000. Además deben contener una línea que muestre el porcentaje alcanzado por cada uno en un eje secundario. ¿Cómo hacemos aquí? Voy a dejar el gráfico aquí. Ya aquí tenemos que trabajar es con el gráfico. Ese gráfico, como lo tenemos seleccionado, nos vamos aquí a cambiar tipo de gráfico en diseño y lo vamos a cambiar a línea. Pero, ¿cómo hacemos eso? Aquí tenemos el gráfico. Donde están los tipos de gráficos, al final tenemos gráfico combinado. Combinado. Fíjense, observen bien. Miren aquí que tenemos el total de las ventas, representado en color azul. Y aquí la línea horizontal que está pasando, que es la suma mínima de, o sea, el total de ventas mínimo requerido por la empresa. ¿Están viendo? Entonces aquí abajo dice, elija el tipo de gráfico y el eje para la serie de datos. Suma de total, columna agrupada. Suma de mínimo requerido en línea. Si nosotros aceptamos, aquí tenemos que muestre el porcentaje alcanzado por cada uno en un eje secundario. Bueno, ahí ya esta línea que muestre el porcentaje ya sería otra cosa. Sería agregar las etiquetas de datos, pero eso va a salir demasiado apiñado. Habría que cambiar el tamaño del gráfico. Vamos a moverlo a otra hoja. Profesor, si igualmente se necesita incrementar el tamaño del eje X, ahora sí, porque antes no se veía, saltaba del vendedor 09 al vendedor 11 y el vendedor 11 saltaba al vendedor 13. Uh-huh. Que antes no se veía. Antes no se veía, ahora sí se ve. Sí, pero aparte de eso, tenemos que entonces cambiar. Pero arriba, la información que está brindando no es porcentual, es totalizada. Totalizada. Tenemos que cambiarla a porcentaje. Tenemos que cambiarla a porcentaje. Y eso, bueno, también lo podemos modificar aquí en la suma. Pero al cambiar eso, se va a modificar todo mi
mi gráfico. Se va a modificar todo mi gráfico al cambiar esto a porcentaje. Se pierde, se pierde. ¿Qué teníamos aquí? Suma. Suma. Lo que podemos hacer ahí es que es mucha la información. No veo aquí tampoco la opción de valor, no me está mostrando, no muestra porcentaje, esa opción de porcentaje. Valor de la celda, pero no me muestra el porcentaje. Profesor, y en la misma, en la anterior no se debe agregar así como se hizo, ¿cómo se llama esto de agregar el campo Tú dices en la tabla, calculado en la tabla ajá, y de ahí entonces ahí un campo calculado del porcentaje y luego se hace el gráfico. Voy a probar para ver. Pero ahí el porcentaje, ¿cómo se lo vas a representar? A ver. ¿Cómo se lo vas a representar? No me deja. Lo estoy tratando de hacer y no sé cómo representarlo. No, porque ahí, ahí dice que en el eje, una línea que muestre el porcentaje alcanzado por cada uno en un eje secundario. Y profesor, pero en el mismo campo de la tabla esa, ahí hay una opción que uno puede colocar en valores la opción de porcentaje. ¿Qué dice este? Ajá. Y entonces de ahí, entonces se crea la tabla y se coloca como un eje secundario. Déjeme yo para ver. Si yo coloco esto aquí, dice suma de porcentaje. Pero acuérdate que ese porcentaje es el porcentaje este que está aquí. Del total. Pero ahí quieren, además debe contener una línea que muestre el porcentaje alcanzado, sí, por cada uno. Sí, puede agregarse porcentaje alcanzado por cada uno. Vamos a darle formato de celdas. Ahora sí sale, y sale eje secundario. Ahora me salió. Vamos aquí a porcentaje. Vamos a ponerlo así. Sin decimales, mejor. O con decimales, porque hay dos decimales. Vamos a dejarlo así, lo que decimales. 4.87. Pero esto, vamos a ver mi gráfico. No, pero me sigue apareciendo esto. Vamos a... Váyase al diseño de la gráfica. Ahí. Ajá, ahí se va combinado y ahí le deben salir las tres opciones. Entonces a el porcentaje le da eje secundario. Y ahí para mí me sale diferente. ¿Sale qué? Sí, así, nada más que... es que son muchos vendedores también, porque Exacto. también no se logra apreciar, pues sí, se puede hacer. Así mismo. Ahí. Pero ahí ya entonces, esto habría que agregarle las etiquetas de datos. Ahora, pero bueno,
Ahí está, pues. Más o menos. Y entonces aquí vamos a quitarle los valores. Para que no se vea tan... vamos a... Ajá. Pero, entonces, ese es el porcentaje alcanzado aquí. Pero entonces, este tiene que seguir siendo... Son dos líneas. Una línea. Línea ahí, porque se desactivó. ¿Y se dieron cuenta? Se había desactivado. Algo así. Ajá. Ahora sí. Un poquito apiñado, pero... Entonces, esto de acá lo podemos también... si lo quitamos... ese sería eje de aquí. No, se desactiva. Este es el eje. ¿Este eje cuál es? Vamos a ver qué es este. Este eje no, es que él me está dando el eje como de esto aquí, para lo que es este otro eje secundario. De repente no se va a poder desactivar, porque si no, entonces desaparece. Es que este eje se está colocando aquí porque pertenece para poder establecer aquí los valores en porcentaje del aumento. Bueno, ahí tenemos, está un poquito recargado, pero ahí se está plasmando entonces lo que nos está solicitando este enunciado. Y vieron que tuvimos que agregar otro campo a la tabla dinámica, que en ese caso es el de porcentaje, no como campo calculado, sino de aquí, lo pasamos acá para obtener el porcentaje total alcanzado por cada vendedor. ¿Ya? Este era el último caso que quería ver en cuanto a tablas dinámicas. Pero, más que todo, un gráfico dinámico combinado, que usted también lo puede plasmar en el uso de las tablas dinámicas. Gráficos combinados. Y así puede incluir otro campo también. Y se van agregando aquí cuando se cambia, que se van a ir agregando. Van apareciendo a medida que usted va agregando algún otro campo a la lista. Preguntas. ¿Ya lo habían desarrollado? No Sí, lo pero puedo terminar. yo sí, pero no había hecho, perdona. Completo. Ajá. Ya. Enviar orientación. Bueno. Con esto entonces, muchachos, finalizamos lo relacionado a tablas dinámicas. Todo lo relacionado a tablas dinámicas. Espero que este tema le sea de provecho en su tarea laboral. Puedan aplicarlo. Pero todo esto es mantenerse practicando. Como yo siempre he dicho, hay que mantenerse practicando cada uno de estos temas que se están viendo en el curso. Entonces vamos de inmediato entonces al siguiente tema, que es la consolidación de datos. Consolidación de datos, su nombre lo dice. Consolidar datos en Excel significa recopilar, agrupar y organizar los datos ubicados en distintas hojas de cálculo en una hoja de cálculo principal o maestra, ya sea que pertenezcan al mismo libro de Excel o a diferentes. Los beneficios de utilizar esta herramienta de consolidar datos es que nos va a permitir unificar registros de datos principales
aquellos registros que se encuentran disgregados, ensamblar la información bajo un esquema que permite la actualización y la agregación de datos con mayor facilidad. Acuérdense que para poder ustedes agregar datos en una base de datos, cuando tienen una base de datos que ustedes saben que esa base de datos va a actualizarse en cuanto a que se van a agregar registros o se van a eliminar ciertos registros, entonces es recomendable convertirla en tabla, convertirla en una tabla, porque eso se va a reflejar en mi tabla dinámica. Al usted agregar, convertir la base de datos en una tabla, y usted trabajar una tabla dinámica, y al agregar otro registro a la base de datos, que ya no va a ser una tabla, que se va a actualizar automáticamente en mi tabla dinámica. Vamos a ver aquí consolidación de datos. Y en la consolidación de datos nosotros vamos a ver consolidación de varias hojas sin que éstas estén vinculadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que él me va a hacer la consolidación, pero si yo hago alguna actualización en esas hojas, no se va a ver reflejada en mi consolidación final. Pero si yo hago una consolidación manteniendo unos vínculos entre las hojas fuentes, sí se va a poder reflejar la actualización en mi consolidación final. También vamos a ver la consolidación de datos utilizando un asistente para tablas dinámicas, un asistente de tablas dinámicas para poder hacer una consolidación. Y por último, nosotros vamos a ver una consolidación utilizando una herramienta de Excel que se llama Microsoft Query, ya que es una herramienta que se utiliza en base de datos y que nosotros vamos a ver de una manera sencilla, no es nada del otro mundo. No vamos a profundizar porque aquí se están viendo los temas. Quizás algunos de estos temas vayan un poco más allá, pero si ya usted se quiere especializar, vamos a decir, en tablas dinámicas, tendría que profundizar más en un curso específico de tablas dinámicas, ¿ya? Y así de cada una de las herramientas que veamos. Claro, hay algunas herramientas que ya hasta ahí, pero hay otras como tablas dinámicas que podemos ir todavía mucho más allá. Entonces, Profesor, ¿y usted vino a ese curso también? Bueno, el INADE no tiene, ¿cómo te digo? El programa en sí de exclusivo, por ejemplo, de tablas dinámicas, cursos de tablas dinámicas avanzados. No lo tiene. No lo tiene. Ellos tendrían que hacer, y eso tendría que ir a aprobación y todo, los puntos que se van a ver en ese curso de tablas dinámicas avanzados, para poder dictarlo. De menos, ¿no? Pero yo les digo, en tabla dinámica todavía hay temas más avanzados. ¿Sí? Bueno, sí, la consolidación de datos así, como les había dicho. Sin vínculos, con vínculos, a través de un asistente de tablas dinámicas y a través de la herramienta de Microsoft Query. Ya. Porque antes Vinadi también dictaba el curso de base de datos, pero ya ese curso no se dicta hace años. No sé en realidad por qué lo sacaron de lo que eran los programas. Era Access. Porque yo considero que es una herramienta importante para lo que es una introducción a las bases de datos. Access es una base de datos sencilla, pero de mucha lógica, donde se trabajan con tablas,
Y lo importante es la creación de las tablas y el enlace entre las mismas para poder realizar después consultas, formularios, informes, que es lo que se ve en base de datos. Se consulta un producto por el código, por el nombre y le despliega toda la información siempre cuando usted haya creado bien la consulta, qué es lo que usted quiere ver en la consulta. Si usted introduce, por ejemplo, como ya le estoy diciendo, un código de cliente, quiere ver la categoría, quiere ver el tratamiento, quiere ver a quién. Usted decidirá cuáles son los campos que usted quiere mostrar en esa consulta al ingresar el código de cliente, que es un código único, porque en un código de cliente, cuando hablamos de código de cliente y código de producto, son códigos únicos, porque un producto, dos productos no pueden tener el mismo código. Nunca. Así que así mismo es lo que nosotros vivimos a diario en los supermercados, ¿eh? Con el código de barra. A través del código de barra, cada producto trae su código que lo identifica, su nombre, precio y otros datos. Bueno. Profesor, Entonces, disculpe, no escuché bien. Usted dijo que el INADE tiene, a diferencia del tema que usted acaba de mencionar de tabla dinámica avanzado, el INADE tiene un curso ya creado de base de datos. Nada más será cuestión de que haya quórum para que se abra el curso. Bueno, hace años ellos lo tenían, que era Access, Microsoft Access, que era de 50 horas, pero ya ellos lo suspendieron. Ese programa existe ahí, pero... Sí, porque Microsoft ha seguido dinamizando sus herramientas, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher. La verdad es que hay otras herramientas gratuitas dentro del programa de Microsoft Office que realmente no se están explotando. Sí, exacto, como OneNote, Visio, Microsoft Project. Microsoft Project también es interesante porque es para el desarrollo de proyectos. Cuántas horas se necesita para finalizar el proyecto, para un determinado proyecto, qué cantidad de personal. Y ese es un curso también bien interesante. Pero yo no he visto, no sé si me equivoco, no he visto que lo estén dictando, pero sí está. Y ya los cursos de programación sí no se dictan, más que todo así por los centros no se dicta, sino allá hay un centro especializado allá en Clayton. Ese sí dicta cursos de programación. Cursos de programación allá sí. Y la mayoría son en inglés. Tengo entendido que la mayoría son en inglés. Allá, Centro India, en Clayton. Pero no sé en realidad cómo está funcionando eso ahora. Bueno, vamos a entonces empezar con el tema de consolidación de datos. Con un ejemplo sencillo. Vamos a ver aquí. Tenemos esto. Tenemos aquí este libro, el cual tiene 3 hojas. Libro tiene tres hojas donde tenemos el país y las ventas en el mes de enero, en el caso de la primera hoja que se llama enero. Tenemos febrero, la hoja febrero, y fíjense que no son los mismos países, no están en el mismo orden. Fíjense que aquí dice Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, pero puede que sí, aquí están los países, pero no están en orden. No están en orden en la primera hoja de enero. Y así en la hoja de marzo, tampoco. O sea, algunos países aparecen en enero, febrero y marzo. Otros solo aparecen en enero y marzo. Otros solamente aparecen en febrero.
Y lo que tenemos aquí en estas 3 hojas son las ventas en cada uno de esos meses, enero, febrero y marzo. Entonces, necesito consolidar la información en una sola hoja para poder crear mi reporte, pero ¿cómo puedo hacerlo de una manera sencilla? Entonces, aquí en Excel, nosotros contamos con ese comando que es de consolidar, que nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera fácil. Estamos viendo este ejemplo con 3 hojas. Vamos a crear una cuarta hoja. Aquí la agregamos. Esa va a ser la hoja 1, va a ser la hoja donde yo voy a consolidar. Entonces, colocados en esta hoja, en esta cuarta hoja, yo voy a realizar el procedimiento para consolidar, que es sumamente sencillo. Primero estoy ubicado aquí en la hoja donde voy a consolidar. Después me voy a datos. Y me voy al grupo herramientas de datos. Y aquí tenemos 3 comandos que ya se vieron en Excel intermedio. Por los que vieron en Excel intermedio, de texto en columna y quitar duplicado, que esas son herramientas que también de repente usted puede utilizarlas en el caso que las necesite. Eso que todo eso hay que practicarlo. Consolidar. Aquí tenemos consolidar. Me aparece la ventana consolidar, dice función, igual que en subtotales tenemos recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar, típica, varianza, todo. Después dice referencia. Aquí en este cuadro de referencia tenemos que traer cada una de las hojas involucradas en la consolidación. Al traerlas acá, después con este botón que está aquí, agregar, nosotros las agregamos aquí. Todas las referencias de las hojas. Después tenemos aquí usar rótulos en fila superior, columna izquierda. En este primer caso vamos a usar estas 2 casillas. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Yo quiero ver el total de ventas en los 3 meses. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer clic en este botón que está aquí al final del cuadro de referencia. Ese botón me va a permitir ir a la hoja de enero, que es la primera, y seleccionar toda la información. Selecciono toda la información, hago clic en el botón nuevamente y cuando ya regreso, agrego y borro la referencia. Nuevamente hago el mismo procedimiento, clic en el botón, contraer, que va a contraer la ventana, voy a febrero, selecciono toda la información, regreso y agrego y borro. Luego, nuevamente, clic en el botón, voy a marzo, selecciono, regreso, agrego y borro. Y finalmente, quiero usar los rótulos de fila superior y columna izquierda. Pero en realidad nosotros no tenemos columna izquierda, solamente tenemos rótulo de fila superior. Aceptar. Aquí está. Y fíjense que hay celdas que están en blanco, porque acuérdense que hay hojas donde no hay venta en febrero, no tienen venta en febrero. Y hay otras que sí. Entonces, él lo que hace es combinar todas esas hojas en una sola hoja resultante, donde obtiene el resultado. No se ven fórmulas, pero sí muestra el total, si hay que sumar, en este caso, que era el total de ventas. Aquí está todo combinado. Entonces yo estoy viendo el total de ventas en el primer trimestre de X año. Preguntas.
Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una consulta. Para poder consolidar toda esa información, debe ser igual en todas las hojas, ¿verdad? No, no necesariamente. Aquí, tú dices los mismos países. Ok, consulta. Si en enero, bueno, sí, debería. Si en enero tengo país, todos los países, y en febrero, en vez de usar país, uso provincias. Ujú. No, ya en ese caso, no vas a poder consolidar como es. Tienes No que tener. aplica la consolidación. Ok. No. Entonces, sí, por eso preguntaba si en todas debería haber toda la misma información, pues, el mismo encabezado. Vamos a. Sí, bueno, no el mismo encabezado, pueden haber otros encabezados. Nosotros vamos a ir viendo eso que tú estás tocando, lo vamos a ver en otros ejemplos para que veas lo que sucede. Lo vamos a ver ahora porque este es un ejemplo sencillo. A ver. Yo quiero ahora realizar la consolidación. Antes de realizar el segundo método de consolidación, vamos a observar algo. Fíjense aquí Argentina. En enero tiene 31.851. Si vamos a febrero, no aparece Argentina. Si vamos a marzo, aparece 29.000. 29.000 y en enero 31.000. Argentina. Aquí está. Ahí me consolidó esto. Pero él no está sumando porque yo no tengo otra hoja en enero, con enero, digamos en el mes de enero, donde yo tenga otra venta de Argentina. Si lo hubiera tenido, él me lo hubiera sumado ahí. Él solamente lo que hizo fue colocar los valores acá, en cada mes correspondiente. Vamos a ver Chile, no, es que todos son diferentes. Él me lo va a colocar solamente en lo que corresponde a cada mes. Tendría que ser otro ejemplo. Si yo quisiera establecer, por ejemplo aquí, en el mes de enero, yo hago esto, voy a colocar que no es 31.851, sino que es 40.000. 40.000. Voy a la hoja donde está mi consolidación. Miren lo que aparece en Argentina. 31.851. O sea que la información no se actualizó. No se actualizó. Vuelvo a enero. Sí. Ahora voy a realizar la consolidación. Voy a hacer una hoja 2. Aquí voy a establecer consolidación. Consolidar. Suma. Voy a la referencia. Tomo enero. Selecciono. Tengo. Agrego. Borro. Voy a febrero. Selecciono. Tengo. Agrego. Borro. Voy a marzo. Selecciono. Agrego. Borro. Usar rótulos en fila superior, columna izquierda y crear vínculo con los datos de origen. Van a observar la diferencia. Aceptar. Miren lo que se generó. Aparte de la consolidación, se generó un esquema. Un esquema. Y aquí, claro, aquí me va a aparecer, en el caso de Argentina, dice ejemplo 1 porque así se llama el libro. Aquí tomó de enero esta venta y de marzo tomó esta venta. Y así sucesivamente. Pero lo que vengo es lo siguiente. Argentina,
40.000. ¿Observaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahora? Actualizó. Ahora sí se actualizó. Sí, se actualizó automáticamente. O sea, que algunas veces nosotros vamos a requerir trabajar la consolidación vinculada. Y aquí sí aparece fórmula. Esta es una fórmula de referencia. Ahí está, igual enero, el libro, la hoja enero, signo de interrogación, de admiración, perdón, de cierre, es una referencia absoluta a la celda B2 de la hoja enero. Pero ya le dije, vamos a ver los ejemplos donde ya usted va a ver la operación de suma, de promedio y otros. ¿Pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? Okay. Vamos a cerrar aquí este libro, no guardar. Vamos al ejemplo 2 que tenemos aquí. En este ejemplo de Hugo, 3 vendedores, pero aquí vamos a tener que cambiar, el nombre de las cabeceras de las columnas. Porque esto de 12 de enero, 12 de febrero, vamos a colocar enero y acá febrero. Hugo. Y este es Paco. Enero. Enero. Febrero. Nos tenemos aquí 3 vendedores, Hugo, Paco y Luis. Cada uno con sus ventas en los meses de enero y febrero. Y aquí todos tienen venta en enero y febrero. Entonces vamos a hacer una consolidación. ¿Sí? Consolidación. Nos vamos a datos. Consolidar. Una suma. Referencia. Hugo. ¿Sí? Regresamos. Agregamos. Borramos. Paco. Paco. Regresamos. Agregamos. Borramos. Referencia. Luis. Borramos. Dice, producto 1 en enero tiene un total de 31.765. Y tenemos enero, 9.000, 7.000 y 14.000. Si viene siendo un total de 31.765. Pero aquí no aparece ninguna fórmula. O sea que la consolidación sin vínculo me realiza el cálculo sin mostrar fórmula alguna, solamente me muestra el total. Y si hacemos la consolidación vinculada,
que sería lo mismo, el mismo procedimiento, a diferencia de que se activa la casilla de crear vínculos. Ahí sí me muestra las fórmulas que se están utilizando por la herramienta. Vamos aquí, Luis, seleccionamos, vamos, agregamos, eliminamos, fila superior, columna izquierda, crear vínculo con los datos de origen, aceptar. Aquí está. Vamos a aumentar el zoom para que lo logren observar. Aquí está. Si desplegamos aquí, aquí está. El dato que fue tomado de Hugo, de la hoja de Hugo, de la hoja de Luis y de la hoja de Paco, dando un total de 31.765. ¿Vieron? Y si realizo un cambio aquí, 10.000, vamos a ponerle 10.000, el mismo se va a reflejar, se va a actualizar todo el video. Aquí en este ejemplo se observa ya de una forma más clara el uso de las funciones dentro de la consolidación de datos y más en una consolidación vinculada. Preguntas, muchachos. ¿Me puede repetir cómo vinculó los datos? ¿Cómo vinculé? Acuérdate que estando aquí, sí, en la hoja resultante, donde va a ir la consolidación final, pues me refiero, te vas a consolidar y entonces aquí tú agregas con referencia, agregas cada una de las hojas, las agregas y ya al final tú tienes que activar todas las casillas, fila superior, columna izquierda y crear vínculo con los datos de origen. Eso es lo que lo vincula, esta casilla, al activar esta casilla. Crear vínculo con los datos de origen. Y listo. Eso sería todo. Ya. Eso es una consulta. muchas gracias. Es la que nos deja, si cambiamos la información en las plantillas anteriores, se actualiza, ¿cierto? En la vinculada. Correcto, sí. A ver que el caballero que me iba a preguntar. Por eso es una consulta, pero ahí usted está haciendo una expansión del agrupamiento y aparece producto 1, producto 2, producto 3. Entiendo que se muestra la información de consolidación, pero yo tendría que pararme en la casilla, por ejemplo, C2, para poder saber que eso se refleja, que eso se refiere a Hugo, en la C3 para que se refiere a Paco y en la C4 para que se refiera a Luis. Pero la columna B no me brinda esa información, nada más dice ejemplo 2, consolidación, ejemplo 2, consolidación. No brinda esa información. No brinda eso. Ya sé lo que te quiere decir. ¿De dónde sale cada dato que se está reflejando aquí? Producto 1, este es producto 1. Entonces, pero en ese caso sería esto que está aquí. Acuérdate que esto que está aquí, producto 1, ya te está totalizando. Esto que está aquí es de las hojas vinculadas. O sea, aquí no te aparece de que si viene de Paco, que si viene de Hugo. ¿Eso es lo que te refieres? Sí, correcto. Cuando usted ahora mismo usted está posicionado en C4 y C4 muestra arriba igual a Paco. O sea, eso ya me da a entender que eso viene por parte de Paco. Pero si estamos hablando, y como bien usted dice, esta es una tabla sencilla donde didácticamente podemos comprender. Pero cuando usted se salga con esas tablas dinámicas de 1000 renglones, imagínense. No, sí, correcto. No se puede colocar a qué corresponde ahí. No, el nombre del campo en sí, en este caso no, perdón, de la hoja, no nos aparece.
Ahí solamente lo podemos ver y si nos colocamos en la celda y a qué corresponde. Bueno, acuérdate que esta herramienta más que todo es para eso, pues. Buscar, vamos a decir, consolidar las ventas del primer semestre con el segundo semestre del año. ¿Ya? A ver esa consolidación, cómo, y hacer una comparación, por ejemplo, del año 2022 en relación al 2021. Más que todo nos sirve para eso. Ver ese total, cómo hacer una comparación, qué productos se venden más, qué productos no se están vendiendo, tomar decisiones. Ya eso es otras herramientas que tenemos más adelante ahí de análisis, donde tenemos proyecciones y todo acerca de las ventas, acerca de ciertos porcentajes. Pero esta herramienta es solamente para consolidar todo lo relacionado a ventas, a cantidades, más que todo. Pero no te va a mostrar esa información así precisa, este 10.000 a qué corresponde. Lo vas a lograr ver es aquí cuando te colocas, como tú lo has dicho, en la celda y ya ver a qué renglón corresponde. Listo, gracias, profesor. Entonces, miren, estos son dos ejemplos que hemos visto sencillos. El primero solamente consolidaba y colocaba los valores en las celdas donde tenía un dato. Pero en este otro, han observado ya que ha hecho operaciones matemáticas, en este caso sumas, porque tenemos ventas para cada uno de ellos en los meses de enero y febrero. No que solamente en enero y que Paco, Luis solamente vendió en febrero. No, porque hubiera sido lo mismo del primer ejemplo. Yo creo que quería que ustedes observaran bien la diferencia entre consolidación sin vínculo y consolidación vinculada. Bueno, vamos ahora a ver la primera práctica. Esta que tenemos. Aquí tenemos un libro donde tenemos el mes de enero. Tenemos los vendedores. Y aquí tenemos los productos. Y las ventas de cada uno de ellos para cada uno de los vendedores. Febrero. Fíjense en una particularidad de enero en relación a febrero. Enero tiene los productos P01 hasta 02, 03, 04, 06 no tiene el 05, 07 y 08. Febrero tiene el 01, 02, tiene el 05, tiene el 06, 07 y 08. Tiene 20 vendedores. Acá también tiene 20 vendedores. Profesor, Marzo, dígame. ¿usted nos podía compartir el Excel para ir haciéndolo? Por favor. Ok. Déjame, voy a... déjame. Consolidar. Bueno, vamos a poner todo eso. Déjame.
Listo. Ya está. Ese es la práctica que dice práctica número 1, consolidación entre hojas. Gracias. Bueno, como les decía, tenemos aquí en enero, la hoja de enero, con estos vendedores, 20 vendedores, los productos estos que están aquí, que no son los mismos de febrero, marzo, son 19 vendedores, quizás no sean los mismos que están en la hoja anterior. No sé si era la pregunta del compañero de hace unos minutos atrás. No sé si era eso que me quería preguntar. Aquí. Abril, mayo y junio. Y nos solicitan realizar en esta hoja consolidado sin vínculos. A ver, una persona voluntaria que ya realice esta primera práctica donde se solicita una consolidación sin vínculos de las hojas de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. A ver, voluntario. Abro una hoja nueva. Ya tenemos la hoja aquí sin vínculos. Listo. Datos. Datos. Consolidar. Ajá, es eso. Consolidar. En referencia. Analízalo. Selecciono el primer cuadro. Es tonto, pero no es tonto. Pero es Enero. así. Correcto. El mercado es todo. No puedes decir que el mercado nada más tiene un 30%. No. Ok. Regresamos, seleccionamos todo. La base de datos. Ahí. Y Le doy a agregar. agregamos. Y después Borro y entro a la segunda. Hago lo mismo para la tercera. y que ese procedimiento es repetitivo y lo hacemos de una manera rápida. Marzo. Vamos, agregamos, borramos. Abril. Vamos, agregamos, borramos. Mayo. Y fíjense que las ventas aquí, estos productos, es del semestre. Primer semestre. Caramba. Agregamos, borramos y entonces activamos ¿qué? Tanque. Fila superior y columna izquierda. Listo. Ahí está. Y aquí entonces tenemos este consolidado. A mí en particular no me gusta mucho el consolidado sin vínculo. Porque no nos presenta, por cualquier duda que uno tenga, la información de esos vendedores, digamos aquí que estamos hablando en el mes de febrero, el mes de marzo, de junio, de un vendedor en específico y saber. Pues, aquí esto me está haciendo un consolidado de todos los vendedores, eso sí, del producto 01, de todos los productos, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08. Independientemente, ustedes observaron que en algunos meses no aparecían algunos productos. Por ejemplo, aquí, en febrero, no aparecía el P003, ni el 04. Pero en la consolidación, él busca en la hoja donde está el P04 y totaliza. Si el P04 aparece en enero, en marzo y en mayo, entonces él toma los valores que están en esas tres hojas y los totaliza. Pero no veo
en particular, no veo de dónde salió cada cifra. Aquí lo único que puedo ver es el total de las ventas de Víctor Oliveira del producto 01, 02, 03, 04, 05 de cada uno de ellos. Para mí. ¿Qué me iba a preguntar? Si me llega la información, qué sé yo, de otros meses, agosto, septiembre y demás, para actualizar esa hoja que es sin vínculo, nada más entro a consolidar y agrego o ya no me permite. Tú tendrías esa información en otras hojas. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿No podría actualizar simplemente el cuadro de consolidado que ya hice? Por eso. Pero ¿cómo lo vas a actualizar si tienes que tener los datos? Acuérdate que ya esa consolidación se realizó en base a unas hojas de soporte que están ahí de enero a junio. O sea, si tuviese información nueva, tendría que volver a agarrar enero, febrero, marzo para volver a hacer el consolidado. Ah, ya sé lo que tú dices. Si ya tienes las hojas aquí, esta consolidación que realizaste, sí, si ya está, sí, tú las puedes agregar. Tú las puedes agregar, pero tú las agregas aquí y sería aceptar. Ah, que tú dices que si la actualiza, debe actualizarla. Vamos a ver un ejemplo, vamos a decir que enero y febrero, vamos a copiar enero y febrero, pero le vamos a poner julio, agosto, con las mismas cantidades. Ya sé lo que tú me quieres dar a entender. Vamos a mover o copiar, crear una copia, y la vamos a mover después de julio, antes de consolidación sin vínculo. Y vamos a tomar febrero y vamos a mover o copiar, crear una copia y la vamos a colocar antes de consolidado sin vínculo. Bien. Entonces a esto le cambiamos el nombre y le ponemos julio y acá agosto. Julio, agosto. Entonces tú lo que dices es que si yo vengo aquí a consolidación sin vínculo, que ya estoy aquí en esa consolidación que había calculado, que voy aquí a consolidar, ¿es esto lo que tú dices? Entonces que yo vaya a referencia, voy a julio y selecciono, agrego, borro, me voy a agosto, esto, tengo, agrego, borro y acepto. Ok. Ah, ya. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Ah, sí, pero estaba mal ubicado. Sí lo hace. Ah, Espérate, sí lo hace. Pero tenía que estar ubicado aquí. Consolidar. Espérate para ver. Abril. Sí, tanto. Consolidar. Lo hace. Sí, pero tienes que estar ubicada aquí. Eso era. No tuviste que agregar. Sí, son las otras hojas de enero, febrero, de enero a junio no tienes que agregarlas nuevamente. Ya automáticamente tú agregas a las otras. Tienes que tomar la referencia y la agregas. Ahora, en esta consolidación sin vínculo no puedo saber, ya perdí cuánto era. Ahí lo podríamos ver más claro en la consolidación con vínculos. Vamos a ver aquí. Consolidación con vínculos. Colocamos aquí consolidar. Nos vamos a referencia. Enero
Selecciono todo. Tengo agrego. Elimino. Vamos aquí. Febrero. Agrego, borro. Marzo. Ahora, en este caso, vamos a ver primeramente esto. Aceptar. Vamos a ver algo. Aquí tenemos. Vamos a desplegar aquí Víctor. Si nos fijamos en Víctor Oliveira, aquí está la información de cada hoja donde tenemos P01. De Víctor Oliveira, miren que hay celdas que están en blanco. Pero aquí en el P04 sí hubo en todas las hojas. Aquí hay un total. Aquí está el total. Y fíjense que hay celdas aquí. Pero aquí está el total por producto de Víctor Oliveira. Y tú, en los meses respectivos. Lo único de aquí, enero, febrero. Aquí indica qué mes. Aquí nada más hubo en abril, en enero y en junio. Ahora, tenemos las hojas de julio y agosto. De julio y agosto. Estando aquí, consolidar y agrego. Pongo aquí referencia. Mira que te aparecen las otras hojas. Julio. Agrego. Borro. Agosto. Vengo aquí. Agrego. Borro. Y la superior, columna izquierda, crear vínculo, aceptar. Aquí parece que me está mostrando esto de aquí solamente, este rango, a 153. Parece que le cayó encima de la otra información. ¿Lo están observando? ¿Lo están observando? Cayó encima. O sea que la información es hasta la 53, sería esta. Esta es la información. Yo describo aquí. Entonces aquí me está colocando julio. O sea, queda sobre la consolidación anterior. Queda sobre la consolidación anterior. O sea, que aquí como que cayó y se mezcló. Pero lo único que me dio a saber que era la consolidación ya nueva, actualizada, era que lo dejó seleccionado el área de la consolidación vinculada resultante. Pero si es lo que tú estabas preguntando en cuanto a que no había que agregarlo nuevamente, no hay que agregarlo. Pero sí hay que borrar esto.
Hay que borrar todo esto y de aquí, esto es la consolidación anterior. Habría que borrar todo esto. Y esta es la consolidación vinculada al resultante final, al agregarle estas dos hojas de julio y de agosto. Y no tuvimos que, pero cae encima de la otra información. Cae encima. O sea que sí se puede. 158.612 aquí de Víctor Oliveira. Vamos a ver acá. Aquí está. No, acá. 158.612 para P08. Ahí está. Pero aquí sí no nos afecta. Lo que pasa es que aquí afecta por los esquemas. En la anterior no nos afecta. Porque sale todo, 159 sale todo ordenado. Aquí no nos afecta. Porque no estamos usando esquemas, no genera esquemas en los vínculos. Sin vínculos no genera esquemas. Aquí, como son con vínculos, porque trae la información, trae de dónde viene cada dato. ¿Ya? Muy buena la pregunta de la compañera. Porque ella lo que quería saber era que si agregábamos otras hojas y eso no había necesidad nuevamente de crear la consolidación desde el mes de enero, ya aparecía, o sea que sobre la misma consolidación aquí nos aparecía y solamente tuvimos que agregar julio y agosto, pero aquí no se distorsiona nuestra consolidación final, aquí sí, porque está estableciendo vínculos, acá es diferente en los esquemas. Pero sí me mostró la selección de lo que había generado. Ahí habría que tener cuidado solamente con eso. O sencillamente hacerla toda desde el inicio, al agregar otras hojas, hacerla toda desde el inicio para no tener esa confusión. Así que ustedes ahí sí tendrían que tomar la decisión de una cosa o la otra. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a cerrar esto, no guardar. Vamos a ver, antes de entrar a esto con tabla dinámica, porque esa es otra cosa, vamos a ver esta otra práctica que tenemos. Consolidación entre hojas. Aquí tenemos norte, tenemos sur y central. Y aquí queremos una consolidación que muestre la suma total de ventas del año 2017 en el sucursal norte, centro y sur. Sin vincular. Después dice que ordene los meses después de la consolidación en ambos resultados. Enero, febrero, marzo, o sea, por mes. A ver, un voluntario que desarrolle este. Voluntario. Nos vamos a datos, profesor. Primero acuérdense que ustedes tienen que estar en la hoja que va a presentar la consolidación, en una celda específica. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a datos. Ajá. Consolidar. Consolidar. Nos vamos a la hoja norte. Vamos aquí a referencia, buscamos norte y seleccionamos. En este caso es este. Agregamos. Borramos. Nos vamos a la hoja sur. Seleccionamos. Agregamos, borramos y nos bajamos a la central.
Agregamos. ¿verdad? Ahora gancho en fila superior y columna izquierda. Fila superior, columna izquierda. Aceptar. Aquí está. Ok, aquí está. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, octubre, diciembre. Y aquí dice que hay que ordenarlo. ¿Cómo haríamos eso para ordenarlo? ¿Qué harían ustedes? Septiembre, después viene octubre. Herramientas sencillas de Excel, que ya sabemos que se vieron en Excel básico. O sea, tomaríamos septiembre, no puede ir aquí. Seleccionamos el rango y señalamos el borde, cualquiera de los bordes del rango, presionamos el botón izquierdo sin soltarlo y movemos acá. Vamos a moverlo aquí. Y luego, entonces, tomamos octubre, lo movemos acá. Y tomamos entonces noviembre, señalamos el borde y lo movemos. Y ya eso es todo lo que tienen que hacer. Un ordenamiento sencillo. ¿Ya? Entonces aquí nos están solicitando la suma total de las ventas, pero de forma vinculada. Y aquí es lo mismo que hemos visto anteriormente, consolidar. Miren que aparecen las hojas ya. ¿Por qué? Porque ahora, a diferencia de los casos anteriores, nosotros estamos realizando las dos consolidaciones en una misma hoja. En los ejemplos anteriores nosotros teníamos en una hoja la consolidación sin vínculo y en otra hoja la consolidación con vínculo. Aquí lo estamos haciendo. Así que podríamos establecerla de una vez sin agregar las hojas. ¿Qué dicen ustedes? Podemos hacer la consolidación con vínculos sin agregar las hojas. A mí me salió, profe, yo le di copiar y le puse Sí, en sale. agrupar vínculo. Sí, solamente teníamos que hacer clic aquí y aceptar. ¿Ya? Porque ahí es esta hoja, en esta hoja, hoja 1, ya habíamos hecho la consolidación sin vínculo y ya aparecían las hojas agregadas. Así que ¿para qué vamos a hacer eso de nuevo? Solamente tendríamos que activar la casilla de consolidar con vínculos y tenemos entonces nuestro resultado. Aquí. Por eso el resultado también tendríamos que ordenarlo. El resultado, sí. Y cambiar aquí el orden, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y tendríamos que hacer eso. Y moverlo, de igual forma. Vamos a moverlo. Si lo movemos aquí, entonces movemos octubre acá, noviembre acá. Vamos a comparar los resultados. Aquí tenemos los productos. Acá salieron porque como es el tema, DS76 está dando un total de 296. Correcto, aquí está. Ya que no es aquí, es acá. Aquí me está dando la fórmula que es D17, que no hay nada en enero, a D19, no hay nada, así que él solamente colocó el 296. Es el mismo que tenemos acá, en enero. Aquí es 195. Aquí el caso de marzo tiene 1115.
corresponde acá. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Pero la ventaja que tiene, ¿cuál es la ventaja de eso? Una pregunta teórica, ¿cuál es la ventaja de la consolidación vinculada sobre la consolidación sin vínculo? Que me permite actualizar los datos. Se actualiza la consolidación en base a algún cambio que haya en las hojas agregadas. Porque si yo vengo aquí, vengo a norte, y el producto DS, vamos a usar este, y era 296. Vamos a poner, creo que en marzo fue, en marzo. En marzo, aquí, yo la cambio a 500. Marzo, 500, voy a ver mi hoja. Cambió automáticamente, permanece igual. 1115 y a la consolidación vinculada 1235. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha hecho, aquí está, ¿ven? 500. Aquí lo vemos clarito. Automáticamente cambió el valor de aquí que corresponde a marzo de norte. Lo cambió y lo actualizó el total. Entonces, para mí es más factible la consolidación vinculada que sin vínculo. Bueno, todo depende, pues, todo depende de qué es lo que usted desee. Profesor, Preguntas. ¿Por qué no pasa los meses en orden? ¿A qué se debe? No los pasa en orden. Acuérdate que aquí tenemos enero, marzo, abril, mayo. No están en orden. Él no los toma. Él asume según los resultados, las operaciones que tiene que realizar. Él 100% no me lo va a pasar en orden. Que encuentra datos aquí, hay otros datos, y entonces a eso lo invierte. Donde él encuentra datos que tienen que totalizar, entonces los otros viene y los mantiene y no los ordena. Eso quizás será una desventaja de la herramienta. Ahora también las hojas que se están usando para eso tampoco tienen el orden adecuado. Que si todo hubiera sido enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre, las 3 hojas, ahí no debe haber problema, pero no tienen el mismo orden en cuanto a los meses. Fíjense, no tienen los mismos orden. Y por eso es que la herramienta lo despliega así. Son pequeñas desventajas, no crean que las herramientas tienen también sus desventajas, sus limitantes, como las que vimos anteriormente de los filtros. Hay limitantes. Que uno quisiera que nos resolvieran, poderlo hacer en ese instante y no se puede. Y que son limitantes. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a cerrar este ejemplo. Esta práctica, vamos a ver qué más tenemos aquí. Esta es otra. Pero esta es una consolidación sencilla de los datos que están aquí y que no están en hojas diferentes. No están en hojas diferentes. El anterior teníamos norte, sur y ¿qué? Y central, me parece. Acá son 3 tablas y queremos un consolidado aquí. El acumulado de los 3 sectores. Entonces aquí yo me coloco. Me voy a datos. Consolidar. Bueno, ya aquí está hecho. Vamos a eliminarlo. Vengo aquí, referencia. ¿Cuál sería? Esto que está aquí. Agrego, borro, referencia, sector B. Agrego, borro, referencia, sector C.
agrego, borro. Fila superior, columna izquierda, aceptar. Esto también es una de las limitantes de la herramienta. ¿Ustedes se han dado cuenta de algo? ¿Qué falta ahí? En esa consolidación final, ¿qué falta? Totalizados, no sé. ¿Qué es lo que falta ahí? Fíjense en las tablas que ustedes tienen y en el acumulado. ¿Qué falta? Yo cuando realicé la consolidación, agregué las 3 hojas, usar rótulos, fila superior, columna izquierda. Aquí hay una columna izquierda, que vendría a ser esta. Él la agrega, pero no coloca el encabezado. ¿Están observando? Coloca los encabezados estos, pero este no me lo coloca. Si yo desactivo fila superior, columna izquierda, no me lo muestra, tampoco. Fila superior, columna izquierda, pero en realidad columna izquierda me lo presenta esto, pero no me presenta el caso. Puede haber un conflicto, porque como están los encabezados aquí todos en la misma fila, puede ser eso. Porque estoy diciendo, columna izquierda me presenta los meses, pero no me presenta el encabezado. A eso tendríamos que colocárselo manualmente. En cambio, estos sí los colocan. ¿Ah? Puede ser eso. Pero, porque como aquí, columna izquierda, y no lo está colocando, no está colocando, o sea, que como que hubiera un conflicto aquí, cuanto a los títulos. Ya eso habría que hacerlo manualmente. Esas son ciertas limitantes de la herramienta. Ahora, si yo coloco aquí acumulado, vamos a poner aquí, si yo coloco esto aquí, dice copiar, vamos a ponerlo aquí, pegar. Este está aquí. Me voy a colocar aquí, me voy a datos, consolidar, crear vínculos, aceptar. No se puede crear vínculos a una hoja de consolidación. Fíjense. Consolidar, crear vínculos. Aquí están los rangos. Si lo coloco acá, a diferencia del caso anterior, ¿se dieron cuenta? Ah, no, si acá tengo otra consolidación. Ah, aquí. Voy a borrar esto, esperen un momentito. Voy a ponerlo aquí. Voy a borrar. ¿Vieron? No se puede. A diferencia del caso anterior. El caso anterior, norte, sur, central. Hicimos una consolidación en la parte de arriba sin vínculos y en la parte de abajo hicimos una consolidación vinculada. ¿Pero por qué? Porque las hojas estaban aparte. Acá las hojas, los datos están en una misma hoja.
y ya en esa hoja hay una consolidación. Y sobre esa misma hoja no puedo aplicarlo porque los datos están en la misma hoja. Es una desventaja. Ahí, para que ustedes vean todos sus casos. Ahora, si yo vengo y coloco si yo vengo y hago esto, vamos a copiar esto nada más de manera de ejemplo. Y yo quisiera datos, consolidar. Vengo aquí, selecciono esto, agregar, corro, vengo, selecciono esto, agregar, corro. ¿Vieron? No se puede. Y si yo quisiera, aquí, consolidar, sin vínculo, sí, sí. Pero miren lo que pasa. Bueno, aquí era porque esto tiene el formato de lo que estaba aquí abajo. Aquí está el acumulado. Enero, febrero, marzo, junio sí, no tenemos junio, julio. Perfecto, ahí está. Eso sí lo hizo. Pero una vinculada, donde hay una sin vínculo, pero utilizando tablas que están ahí mismo, no se puede. Todo eso tiene que ir viéndolo, observando cuándo se puede, cuándo que no se puede.